Bienvenidos a Viajecitos a través de la historia. Nosotros somos estudiantes de la clase de Historia de Honduras, en la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz. Y en este espacio estaremos explorando temas relevantes que afectan a Honduras y su desarrollo. Hoy nos enfocaremos en el tema del reformismo al contrarreformismo militar de 1972 a 1982. Mi nombre es Dana Castro y en este episodio seré tu anfitriona. Que comience el viaje. Durante este periodo, las Fuerzas Armadas desempeñaron un papel importante en la resurrección de la sociedad civil y en la estabilidad del gobierno. La historia debe reconocer en el proyecto reformista, cuya base prepara Gálvez y profundizan Villeda y López, una de las causas más importantes que evitaron en Honduras, el desarrollo de una guerra civil. Mientras en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, sus respectivos grupos de poder dominante persistieron en negar espacios de diálogo político a los demás sectores sociales y en disminuir la pobreza y la desigualdad social en Honduras. Se intentó realizar, aún con sus debilidades, un proceso de reforma social. El reformismo fue la culminación de la historia. Iniciada con la llegada de las compañías bananeras en 1899 y sus consecuencias sociales, inmigración del Medio Oriente y de trabajadores hondureños y centroamericanos. En Honduras no existió, por lo menos hasta 1960, un poderoso grupo terrateniente como en El Salvador y Guatemala. Esto debido a la temprana captura del banano por las empresas extranjeras y por el fracaso de la reforma liberal en crear un empresariado nacional cafetalero de exportación. En El Salvador, Guatemala y Nicaragua, el ejército fue siempre el brazo armado de los grandes cafetaleros, cañeros y algodoneros contra los campesinos sin tierra. A fines de la década de 1970, la revolución en estos tres países fue inevitable. El gobierno reformista de López declaró poco después del golpe de Estado de 1972 que la reforma agraria sería un quehacer fundamental. Se trató del más serio esfuerzo de desarrollo capitalista en Honduras hasta la fecha, procurando la creación de empresas y cooperativas campesinas. Igualmente, se procuró un desarrollo industrial encadenado con el sector agrícola mediante una amplia intervención y expansión del sector público, apoyando también al sector privado. La dialecta entre los distintos actores políticos a favor y en contra del reformismo derivó en la paulatina derechización de los últimos dos gobiernos militares entre 1975 y 1980. En 1980, el país comienza el tránsito al orden democrático bajo determinantes internacionales que reducirían o se extenderían sus posibilidades de construir un desarrollo autónomo, que era la imposición del modelo neoliberal. Durante este periodo, las Fuerzas Armadas desempeñaron un papel importante en la resurrección de la sociedad civil y en la estabilidad del gobierno. La historia debe reconocer en el proyecto reformista, cuya base prepara Gálvez y profundizan Villeda y López, una de las causas más importantes que evitaron en Honduras, el desarrollo de una guerra civil. Mientras en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, sus respectivos grupos de poder dominante persistieron en negar espacios de diálogo político a los demás sectores sociales y en disminuir la pobreza y la desigualdad social en Honduras. Se intentó realizar, aún con sus debilidades, un proceso de reforma social. El reformismo fue la culminación de la historia. Iniciada con la llegada de las compañías bananeras en 1899 y sus consecuencias sociales, inmigración del Medio Oriente y de trabajadores hondureños y centroamericanos. En Honduras no existió, por lo menos hasta 1960, un poderoso grupo terrateniente como en El Salvador y Guatemala. Esto debido a la temprana captura del banano por las empresas extranjeras y por el fracaso de la reforma liberal en crear un empresariado nacional cafetalero de exportación. En El Salvador, Guatemala y Nicaragua, el ejército
fue siempre el brazo armado de los grandes cafetaleros, cañeros y algodoneros contra los campesinos sin tierra. A fines de la década de 1970, la revolución en estos tres países fue inevitable. El gobierno reformista de López declaró poco después del golpe de Estado de 1972 que la reforma agraria sería un quehacer fundamental. Se trató del más serio esfuerzo de desarrollo capitalista en Honduras hasta la fecha, procurando la creación de empresas y cooperativas campesinas. Igualmente, se procuró un desarrollo industrial encadenado con el sector agrícola mediante una amplia intervención y expansión del sector público, apoyando también al sector privado. La dialecta entre los distintos actores políticos a favor y en contra del reformismo derivó en la paulatina derechización de los últimos dos gobiernos militares entre 1975 y 1980. En 1980, el país comienza el tránsito al orden democrático bajo determinantes internacionales que reducirían o se extendían sus posibilidades de construir un desarrollo autónomo, que era la imposición del modelo neoliberal. Durante este periodo, las Fuerzas Armadas desempeñaron un papel importante en la resurrección de la sociedad civil y en la estabilidad del gobierno. La historia debe reconocer en el proyecto reformista, cuya base prepara Gálvez y profundizan Villeda y López, una de las causas más importantes que evitaron en Honduras, el desarrollo de una guerra civil. Mientras en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, sus respectivos grupos de poder dominante persistieron en negar espacios de diálogo político a los demás sectores sociales y en disminuir la pobreza y la desigualdad social en Honduras. Se intentó realizar, aún con sus debilidades, un proceso de reforma social. El reformismo fue la culminación de la historia. Iniciada con la llegada de las compañías bananeras en 1899 y sus consecuencias sociales, inmigración del Medio Oriente y de trabajadores hondureños y centroamericanos. En Honduras no existió, por lo menos hasta 1960, un poderoso grupo terrateniente como en El Salvador y Guatemala. Esto debido a la temprana captura del banano por las empresas extranjeras y por el fracaso de la reforma liberal en crear un empresariado nacional cafetalero de exportación. En El Salvador, Guatemala y Nicaragua, el ejército fue siempre el brazo armado de los grandes cafetaleros, cañeros y algodoneros contra los campesinos sin tierra. A fines de la década de 1970, la revolución en estos tres países fue inevitable. El gobierno reformista de López declaró poco después del golpe de Estado de 1972 que la reforma agraria sería un quehacer fundamental. Se trató del más serio esfuerzo de desarrollo capitalista en Honduras hasta la fecha, procurando la creación de empresas y cooperativas campesinas. Igualmente, se procuró un desarrollo industrial encadenado con el sector agrícola mediante una amplia intervención y expansión del sector público, apoyando también al sector privado. La dialecta entre los distintos actores políticos a favor y en contra del reformismo derivó en la paulatina derechización de los últimos dos gobiernos militares entre 1975 y 1980. En 1980, el país comienza el tránsito al orden democrático bajo determinantes internacionales que reducirían o se extendían sus posibilidades de construir un desarrollo autónomo, que era la imposición del modelo. Lamentablemente, nuestro tiempo juntos ha llegado a su fin. Espero que este episodio haya sido esclarecedor y que te haya brindado una mejor comprensión sobre el tema. No olvides suscribirte para estar al tanto de nuestros próximos temas de discusión. Nos vemos en el próximo episodio de Viajecitos a través de la historia. Hasta luego.